Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Vamos a comenzar con el número 34 del paper 11, que es sobre literatura contemporánea, que se titula La novela negra y la novela policíaca en España. El objetivo de este módulo es hacer un repaso por la historia de la novela negra o policíaca, que comenzó con la escuela británica a mediados del siglo XIX, con Edgar Allan Poe, y se extendió por otros países, como Estados Unidos, donde las características del género cambiaron. Ver cómo evolucionó el género desde sus comienzos hasta que llegó a España, en donde tuvo su punto culminante a partir del año 1975, con la muerte de Franco. Estudiar las características de los personajes del escritor más representativo de la novela negra en España, Manuel Vázquez Montalbán. Vamos a empezar haciendo un breve recorrido histórico del género. El término novela negra ha sido muchas veces confundido con el de novela policíaca. La crítica no se pone de acuerdo en dar una definición clara del género de novela negra y muchas veces sus características aparecen mezcladas, como si fueran un mismo género. Por este motivo, en este módulo estudiaremos ambos géneros, destacando las diferencias que hay entre ellos y sobre todo sus semejanzas. Lo cierto es que el término novela negra surgió en Francia en 1945 y se empezó a aplicar a los libros que pertenecían a la novela policíaca y a otros que compartían unas características similares. Este nombre partió de una colección de libros que publicó la editorial Gallimard con el título Série Noire, con las portadas impresas en pasta negra. De esta forma, el término francés acabó extendiéndose por Inglaterra, Estados Unidos y, por supuesto, España y Sudamérica. En lo que la crítica coincide es en establecer a Edgar Allan Poe como uno de los fundadores del género. En Inglaterra, a mediados del siglo XIX, con su obra Los crímenes de la calle Morgue, de 1841. Otros títulos representativos de este mismo autor serían El misterio de Mary Rogue o El escarabajo de oro o El corazón de la torre. Algunas de estas novelas tenían como protagonista a un detective, Auguste Dupin, que investigaba los crímenes, el cual sirvió como modelo para la creación de Sherlock Holmes, el detective más famoso de la literatura, cuyo autor fue Arthur Conan Doyle, también inglés, en 1892. Las características más famosas de este personaje eran el uso de la razón y la deducción para investigar sus casos, y mediante este método era capaz de averiguar la autoría del criminal. Sherlock Holmes protagonizó 4 novelas y un gran número de relatos de ficción. Tuvo tanto éxito que, a pesar de que el protagonista murió en una de sus obras, a manos de su enemigo Moriarty, el autor tuvo que resucitarlo a causa de las peticiones de los lectores. La siguiente autora que haría brillar nuevamente el género policíaco sería Agatha Christie, también de nacionalidad británica, en 1920. Sus obras cobrarían una gran importancia a lo largo de todo el mundo, convirtiéndose en bestsellers. Llegó a escribir unas 66 novelas policíacas y su primera novela de gran éxito internacional fue El asesinato de Roger Ackroyd,
de 1926. Algunas de sus novelas más emblemáticas son, por ejemplo, 10 negritos o Asesinato en el Orient Express, de 1934. Hemos hablado de algunos de los autores fundamentales que iniciaron el género, y todos ellos corresponden a la escuela inglesa. Todos ellos comparten algunas características básicas, como por ejemplo que se ambientan en sectores altos de la sociedad y que los detectives se centran en una resolución intelectual del caso, utilizando las herramientas de la deducción y la investigación a partir de pruebas, sin tener que recurrir a la violencia. Sin embargo, en oposición a las características de la escuela inglesa, tenemos la escuela americana, que ofrece una atmósfera que recrea el ambiente norteamericano en la época de la Gran Depresión. Uno de los primeros autores en dedicarse a este género fue Dashiell Hammett, entre los años 1920 y 1930. Este fundó un nuevo subgénero de novela negra denominado hard-boiled, que se diferencia levemente de la novela negra, sobre todo por sus escenarios, en los que se sublima la violencia junto a contenidos eróticos y temas lascivos. Además, el protagonista suele estar involucrado de manera directa en el crimen. No es una figura ajena al mismo, como solía ocurrir en la escuela inglesa, sino que pertenece a ese ambiente criminal, aunque él mismo no sea el ejecutor del crimen, por supuesto. El autor que culminaría este género en la escuela americana fue Ernest Hemingway, con su cuento Los asesinos, de 1927. En él crea un suspense cargado de connotaciones pesimistas. En Europa, hacia los años 60, la tradición británica, hasta ahora única productora de novelas policíacas, deja paso a dos vías más, la vía nórdica y la vía mediterránea. En los países nórdicos destacan autores como Stieg Larsson, un escritor y periodista contemporáneo que en los primeros años del siglo XXI escribió Los hombres que no amaban a las mujeres, el primer libro de su trilogía Millennium, una novela cuya trama está envuelta en la corrupción y el fraude financiero, y donde el protagonista tiene que investigar la desaparición de una joven. Respecto a la rama mediterránea, es de destacar el italiano Andrea Camilleri, autor de El perro de terracota, de 1996. Pero vamos a centrarnos en el caso de España, donde la novela policíaca, según la crítica, surge con fuerza a partir de la muerte de Franco en 1975. Aunque antes de este año también se pueden nombrar algunos autores como claros antecedentes del género en España. Es en este año cuando surge con todas las características del género, gracias a la recién estrenada libertad de expresión y de publicación. Así describe Georges Tirás el nacimiento de la novela negra, en 3 niveles. Dice así: la novela policíaca surge en la historia literaria general a finales del siglo XIX, en un momento de normalización de la sociedad burguesa, como solución alternativa al realismo, puesto en tela de juicio por la crisis de la epísteme positivista. Surge de manera homóloga en la historia literaria española, con el agotamiento del realismo tradicional y la impotencia del experimentalismo en proponer soluciones adaptadas a la nueva situación contextual. Tanto en la historia literaria general como en la española, las complejas relaciones de referencia e intercambio que mantienen los campos de literatura legítima y de la literatura genérica dejan cabida en un espacio intermediario para un nuevo universo
que es sencillamente de la literatura actual. Así pues, a finales de 1974, hace su aparición uno de los escritores más importantes en el género de la novela negra en España, Manuel Vázquez Montalbán, que inauguró su éxito con la novela Tatuaje, del 74. Ahora, terminado este breve repaso por la historia de la novela, vamos a ver más en detalle las características de la novela negra y la novela policíaca, ya apuntadas en el apartado anterior. Lo que caracteriza a la novela policíaca es la necesidad de la aparición de un misterio que hay que resolver, normalmente relacionado con crímenes de asesinato cuyo autor es desconocido para el detective, que investiga para descubrir la autoría del culpable. Ya hemos perfilado en el apartado anterior algunas de las características de este género y ahora vamos a profundizar un poco más en ellas. Hemos visto que a través del tiempo y la geografía las características del género cambian enormemente en cuanto pertenecen a una escuela u otra. Primero vamos a hablar de la escuela inglesa. En la novela policíaca inglesa, el protagonista utiliza el proceso deductivo desde las pruebas y la escena del crimen y va desde lo particular hasta lo general. Es decir, el protagonista hace un proceso deductivo desde algo relativamente pequeño hasta que va hilando todo lo que ha ocurrido para acabar finalmente desvelando al autor del crimen. Este es el modelo que sigue tanto Edgar Allan Poe como Sir Arthur Conan Doyle. También, más adelante, Agatha Christie seguirá el mismo procedimiento. Un misterio sin resolver, aparentemente imposible de desentrañar y que acaba desenmascarándose a través de una pieza que nadie había sido capaz de identificar y que el hábil detective protagonista descubre a través del elemento deductivo. Ahora vamos a hablar de la escuela americana. La novela negra americana surge en los días de la Gran Depresión, como hemos dicho anteriormente, y por tanto los ambientes y escenarios en los que se moverán los personajes reflejan el estado anímico del país y se centra en los bajos fondos y los suburbios de las ciudades, los cuales toma como fondo en sus relatos. En 1929, Estados Unidos se vio sumido en un gran caos económico y esto marcará enormemente este tipo de literatura. El tipo de lectores que tenía esta nueva literatura era un público trabajador, de clase media-baja o con pocos recursos económicos, que prefería comprar revistas con relatos cortos, impresos en papel de baja calidad. A este tipo de novelas, que prefería comprar revistas con relatos cortos, impresas en papel de baja calidad, a novelas propiamente impresas en libros de tapa dura, mucho más caros. Este tipo de papel se llamaba papel de pulpa o en inglés pulp. De ahí el sobrenombre de este tipo de escritos, llamados también pulp magazines. Ahora vamos a entrar en detalle un poco más sobre este subgénero de la novela negra que creó Hammett. Es la novela hard-boiled. Raymond Chandler criticaba a la escuela inglesa un exceso de pompa en la escritura de sus autores, al crear historias que engañaban al lector para que no pudiera desentrañar el desenlace hasta el mismísimo final, y al dar a sus asesinos y asesinados una alcurnia alta y unos motivos estrafalarios, según él, para los crímenes. Hammett, de la escuela norteamericana,
devolvió, según él, el crimen al tipo de personas que normalmente suele cometerlos y por unos motivos reales, no solo para proporcionar un crimen al escritor. Este género, ya hemos dicho, que se caracterizaba por un uso explícito de la violencia y por mostrar protagonistas decadentes, de vuelta de todo, con malos hábitos y en ocasiones con tendencia a romper las leyes. Los criminales, por su parte, en ocasiones son honrados. Los valores morales de los protagonistas se difuminan y no hay personajes plenamente malos o plenamente buenos. El lenguaje que utilizan es coloquial, plagado de vulgarismos y en ocasiones de argots callejeros. Los detectives, normalmente, son personajes cínicos con tendencia al nihilismo y en ocasiones incluso a la autodestrucción y a la estoicidad. Este tipo de relatos se publicaban en revistas como Black Mask o Detective Store, entre otras, revistas de carácter divulgativo que tuvieron mucho éxito en la década de los años 20 y 30 en Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de los autores más representativos de la novela negra en España. En España, en los últimos años, se ha producido un incremento tanto de lectores como de escritores con los que cuenta este género literario. La prueba está en los numerosos congresos que se han venido organizando a lo largo de todo el territorio español en las últimas décadas. El más famoso de todos se encuentra en Gijón, que en julio de 2016 va a convocar la 29 Semana Negra, donde se reúnen la mayor congregación tanto de estudiosos como de seguidores de este género. Este congreso cuenta con una revista propia que se distribuye los días en los que se organiza el evento, llamada A Quemarropa, en la que se relatan los sucesos relacionados con el congreso y se habla de obras o eventos relacionados con la novela negra. Otros congresos, celebrados en Barcelona o en Salamanca, también tienen mucha importancia. El celebrado en Salamanca cuenta con 11 años de experiencia y su página web contiene un gran archivo de artículos ordenados por categorías en cine, cómic, series de televisión o narrativa. Uno de los nombres relacionados con la novela negra o policíaca en España que sobresale en estos congresos es el de Manuel Vázquez Montalbán, uno de los mayores representantes de este género en España y del que vamos a hablar a continuación. En este vídeo nos vamos a centrar en la figura de Vázquez Montalbán, pero si queréis más información podéis acudir al iText. Manuel Vázquez Montalbán. Este autor catalán nació en 1939 y murió en el año 2003 por un ataque de corazón en el aeropuerto de Tailandia. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona y Periodismo en la Escuela de Periodismo de Barcelona. Fue un gran activista político y se caracterizó por su oposición al régimen franquista, por lo que fue condenado a prisión durante 3 años. En la cárcel escribió su primer libro, un ensayo llamado Informe sobre la información. Después de esto, trabajó como periodista para diferentes revistas y periódicos, entre ellos El País y la revista Interview, para los que trabajó hasta su muerte a los 64 años de edad. Vázquez Montalbán alcanzó notoriedad como escritor cuando empezó a escribir sus novelas policíacas. En 1972, con su primera obra de la saga de Pepe Carballo, Yo maté a Kennedy. El protagonista de esta serie de novelas es Pepe Carballo, un detective privado.
En 1995, Vázquez Montalbán recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas en reconocimiento a toda su obra. Vamos a hablar ahora de su personaje principal, Pepe Carballo, el detective. Carballo sigue ciertas líneas de la investigación detectivesca de la escuela inglesa, pero lo cierto es que se identifica más con las características pertenecientes a la escuela estadounidense. Un detective duro, de carácter cínico y en ocasiones cargado de pesimismo, debido a las circunstancias históricas y políticas y a las injusticias que le rodean. A lo largo de 24 novelas, este detective privado, cuya contradictoria personalidad permite a su autor, Vázquez Montalbán, hacer una crítica de la realidad española del momento y permite al lector asistir a una serie de acontecimientos políticos vistos desde la óptica de este personaje. Por ejemplo, el proceso autodestructivo del Partido Comunista en los primeros tiempos de la transición se describe en el asesinato en el Comité Central. La caída del felipismo en los años 90 es el telón de fondo de El Premio, o el discutido proceso de transformación de Barcelona, con motivo de las Olimpiadas de 1992. Está presente en Sabotaje olímpico, según la Wikipedia. Carballo tiene también un ayudante, llamado Biscúter, que le ayuda a resolver los casos. Aparte de la mirada crítica hacia la política del entorno, a lo largo de sus aventuras, el detective Carballo invita al lector a sublimar la gastronomía de allí a donde fuera, al igual que su inseparable Biscut. Vázquez Montalbán despliega una gran variedad de recetas y descripciones culinarias en diferentes lugares de la geografía, no solo española, sino de otros países también, puesto que el protagonista de sus historias es un gran viajero. Esta es otra de las características de este personaje: los viajes y sus crónicas. Tailandia, Estados Unidos, Israel, Alemania, Argentina, etc. son algunos de sus destinos. Al igual que con la política, el autor nos muestra una desgarradora crítica de lo que pasa en aquellos países, de una forma irónica pero consistente. Otra de las particularidades de nuestro detective es que se muestra como un gran conocedor de la cultura, pero a causa de esta personalidad tan contradictoria de la que hemos hablado, en un punto de su vida comenzó a quemar los libros que, según él, se habían acumulado en su posesión. Vamos a hablar de dos novelas de esta saga bastante larga y vamos a hablar primero de la novela que da inicio a la saga, llamada Yo maté a Kennedy. En Yo maté a Kennedy, de 1972, hace su primera aparición el detective Carballo. En el libro nos presenta al protagonista como el guardaespaldas del asesinado presidente estadounidense. Nos presenta a un Carballo muy diferente del que veremos en el resto de sus obras, pero aunque no es de los libros más destacados del autor, aún así destaca por ser el inaugurador de la saga y por sus numerosas referencias a la novela negra estadounidense. Vamos a leer un fragmento de esta obra. Dice: ante un café espeso, rodeado de jóvenes estudiantes que salían del hospital general cercano, en el aire agror de vinagre y solaje de pescado enharinado y frito, reflexioné sobre mi condición social. Repasé atónito la lista de cosas que debía pagar en los próximos 15 días. Busqué un culpable y no lo había. Era una mecánica vital. 200 voces de diccionario ilustrado equivalían a 3 plazos del televisor, un alquiler, 6 bragas de plástico para la niña, 3 bistecs de unos 120 gramos, 2 kilos de patatas, 2 de naranjas, una cajita de nuez moscada en polvo, una revista ilustrada,
10 duros a la portera por vaciar cotidianamente nuestro cubo de la basura, 2 sesiones cinematográficas para 2 personas, una botella de whisky tamaño petaca y no llegaba para pagar el plazo de la librería. Bueno, aquí podemos ver este cinismo característico del detective Carvalho. Vamos a hablar ahora de la novela más famosa, según la crítica, de Vázquez Montalbán, llamada Los mares del sur. Los mares del sur es, según algunos, la mejor novela de Vázquez Montalbán. Fue premiada con el Premio Planeta en 1979 y con el Prix International de Littérature Policière en 1981. La trama tiene que ver con un hombre de negocios que pasa un año en los mares del sur, en la Polinesia. De repente aparece asesinado en un solar abandonado, en un barrio de la ciudad. El señor de Viladecans contrata los servicios del detective privado, Carvalho, para investigar qué es lo que hizo su amigo y cliente, ya que era su abogado, durante este año perdido en la Polinesia, donde en realidad nunca estuvo. Carvalho investiga el caso y descubre una serie de negocios que mantenía la víctima, obsesionado por Gauguin y dispuesto a seguir sus pasos a cualquier precio, para ir a los mares del sur. El libro está basado en la época de la transición española y, como hemos dicho antes, refleja los problemas del momento y hace una crítica política. Esta obra fue llevada a la pantalla con una adaptación de Manuel Esteban, con Juan Luis Gallardo en el papel del detective Carvalho, en 1991. En este vídeo solo hablamos del Manuel Vázquez Montalbán, pero como hemos dicho, hay otros ejemplos de otros autores españoles que escriben sobre novela negra y podéis verlo en el iText. Podéis ir allí y mirar la biografía. Podéis acudir al iText para ver la bibliografía y leer más sobre este tema. Muchas gracias por vuestra atención y por escucharnos.